Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida por ser una de las mujeres más fashionistas del siglo XIX, la última emperatriz de los franceses. Esta es la historia de Eugenia de Montijo, a.k.a. Emperatriz Eugenia. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Antes de comenzar con la historia de Eugenia, les cuento que este episodio, la verdad, está... Bueno, yo ya tenía a Eugenia, a la emperatriz Eugenia, en la lista desde hace bastante tiempo, pero ocurrió el robo en el Louvre y una de las piezas que se robaron fue justamente una de sus piezas, bueno, que le habían pertenecido a ella. Entonces dije, creo que este es el momento de hablar de ella. Así que aquí tienen su historia. Ahora sí, comenzamos. Emperatriz Eugenia. El nombre completo de ella fue, y prepárense porque es un nombre súper largo, María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox Portocarrero de Guzmán y Fitzpatrick. Así es. 4 nombres y muchos apellidos. Pero bueno, les cuento que ella nació el 5 de mayo de 1826 en Granada, España. Y cosa curiosa que hasta tenemos la calle en la cual nació, que era la calle Gracia número 12. Sus papás fueron Cipriano Palafox y Portocarrero Idaques, el 13º duque de Peñarada, conde de Montijo y de Teba y grande de España. Y su mamá fue Enriqueta María Manuela Kirkpatrick de Closeburn de Revigné. Sí, son muchos nombres y apellidos, oigan, ahí disculpen. Su papá, les cuento que fue militar y fue un político liberal. También fue masón y combatió en la guerra de independencia española con Napoleón Bonaparte, etc. Y su mamá, por su parte, fue una aristócrata española que era hija de un escocés que se llama William Kirkpatrick, por eso ahí el nombre. Y este señor era un exiliado en España, ya que él había apoyado a la casa Estuardo en Escocia en las pretensiones dinásticas. Imagínense si alguna vez han visto la serie de Outlander. Bueno, eso fue cuando trataron de ayudar a la casa Estuardo, para que se ubiquen más o menos en el tiempo. La cosa es que este señor, pues, era un exiliado. De hecho, lo hicieron hasta cónsul de los Estados Unidos en Málaga. Y la mamá, o sea, la abuela de Eugenia, pues, era una belga que se llamaba Marie-Françoise de Revigné. Eugenia, de hecho, era la segunda de 2 hijas. Ella tenía una hermana mayor que se llamaba Francisca, que por todo lo que leí, la verdad, ellas se llevaban muy bien. Cuando Paca, porque le decían Paca, fallece, la verdad es que la marca bastante en su vida. Y de hecho, Paca es quien, cuando el papá de ellas fallece, es la que hereda los títulos de la familia, porque eran muchísimos títulos los que estaban ahí en la familia. Algo que se me hizo muy interesante es de que el momento en que nació Eugenia, ella se adelantó a la fecha aproximada que le habían dado a la mamá, ya que la mamá se estresó bastante por el susto de un super terremoto que hubo en Granada en esos tiempos. Y
De hecho, la tuvo afuera de la casa en una como tienda de acampar improvisada, ya que tenían miedo de entrar a la casa, o sea, que se derrumbara. Y pues ella prácticamente nació en los jardines de su casa, prácticamente. El papá, tengo que decir que tenía una manera algo interesante, al menos para la época, de criar a sus hijas. A él no le gustaba gastar dinero en ellas, o sea, como consentirlas, a eso me refiero, con cosas materiales. O sea, y sí lo podían hacer porque tenían el dinero para hacerlo, pero el señor era así de que yo no quiero que presuman mucho, cosas por el estilo. Él quería que sus hijas fueran sencillas, que vieran la realidad de cómo estaban las cosas en el país, etcétera. Y bueno, durante la, digamos, infancia de Eugenia y también de su hermana, hay una enfermedad que, si no me equivoco, era cólera. Y el clima político no estaba así como que muy segura la cosa, entonces la mamá fue de que, ¿qué tal si me llevo a nuestras hijas a París? Y el señor fue de que sí, creo que es buena idea. Y se fueron a París porque la mamá de Eugenia tenía, creo que el término es francofilia, o sea que es súper fan de la cultura francesa, todo lo que era francés, etc. Y de hecho a sus hijas prácticamente el primer idioma que hablaron fue francés antes que español, a pesar de que eran españolas, porque la mamá así de que es súper obsesionada con todo lo relacionado al francés, etc. Digo, y ella aparte por ser belga, hablaba el idioma, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre su educación. En 1835, Eugenia y su hermana, les digo, se fueron a Francia y ahí recibieron su educación formal. De hecho, estudió en el convento del Sagrado Corazón, que aquí estuvo más o menos un año, y al parecer este año la marcó bastante, ya que recibió así como que una muy sólida formación católica que ella llevaría el resto de su vida. De aquí se pasó al Gymnase National Civil et Orthosomastique, que al parecer en español es Gimnasio Normal Civil y Ortosomático. Aquí estuvieron, bueno, ella y la hermana un año, y aquí la verdad es que ella fue súper excelente en cuanto a deportes. Era una mujer, por todo lo que leí de Eugenia, no era una mujer como que te la bañaste brillante con un IQ acá de que altísimo, pero era muy educada, muy inteligente, pero no era vaya un pródigo. Y lo que más le gustó de este tiempo fue que se pudo dedicar a los deportes, le gustaba bastante. Eso sí, hay referencias o registros de que ella tenía un carácter como muy generoso, pero firme, un carácter bueno, etc. Luego, al año siguiente, en 1837, se fue Eugenia a un internado llamado Royal York Crescent, que está en Clifton, en Bristol, en el condado de Bristol, en el Reino Unido, para que aprendieran inglés. Digo, ya sabía inglés, pero era como reforzar el idioma, porque este era su tercer idioma. Y la verdad, por todo lo que leí, fue una muy corta y desagradable estancia. Al parecer la bullearon, le decían cosas como zanahoria porque tenía el cabello rojo. Y al parecer en ese tiempo intentó subirse a un barco que iba hacia la India para poder escapar del Reino Unido, una cosa así. La cosa es que la terminan regresando a París a estudiar, y pues prácticamente a partir de este periodo gran parte de su educación se llevó a cabo en su casa. Tenía dos institutrices que se compartían entre ella y la hermana, que eran Miss Cole y Miss Flowers. Y aparte, pues amigos de la familia como Prosper Mérimée y Henri Beyle, quienes eran unos escritores famosos en la época. Ahora vamos a hablar un poquito en cuanto a sus looks. Les cuento que Eugenia es de esas pocas mujeres que todavía le tocó esa como transición entre que todavía hicieron, o sea, la pintaron, vaya,
a la transición de se inventó la fotografía, vamos a tomarle fotos. Y la pueden ver de las dos versiones. Digo, la imagen que van a ver en la portada del episodio es una de las pinturas, pero hay varias fotografías de ella a lo largo de su vida, entonces pues pueden hacer la comparación. Digamos que como que los cuadros eran como los filtros de la época. Pero bueno, les cuento que ella era alta. Decían que tenía muy buenas proporciones en su frente, párpados y el resto de su cuerpo, que tenía una cintura pequeña, diminutos pies y que tenía unos muy expresivos, dulces, bonitos ojos azules. Que de hecho eso lo pueden ver en las fotografías que todavía sobreviven de ella. Y que aparte de esto, que esto es algo que leí una y otra vez, ella tenía un porte impresionante. Era una mujer muy magnética. A donde llegaba la gente la veía, o sea, llamaba muchísimo la atención en ese sentido. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con la historia, les cuento que su mamá se movía en círculos de alta sociedad, sobre todo en círculos de intelectuales, con diplomáticos, escritores, músicos, etc. Entonces Eugenia y su hermana conocieron a los grandes intelectuales del momento. Gente que viajaba mucho y obviamente les contaban de los viajes, lo que veían en el continente europeo en general, ideas que tenían otros países, que estaba funcionando, que no, etc. Y entre esas ideas, una de las ideas que más le gustó a Eugenia era la igualdad de oportunidades / derechos de la mujer. Esto era la verdad algo que a ella le apasionaba bastante y honestamente creo que estaba muy adelantada a su época. Ella después haría sus esfuerzos por apoyar a como pudiera a mujeres, etcétera, que ya les voy a ir platicando. También les quería comentar que el escritor que les acabo de mencionar, Prosper Mérimée, él iba todo el tiempo a casa de ellas, prácticamente era tutor de Eugenia y de su hermana. Este señor fue el que escribió el libro famoso que se llama Carmen, que después se haría en ópera. La ópera la haría alguien más. Pero supuestamente la inspiración detrás de este famosísimo libro de Carmen fue una historia que Eugenia le contó sobre una cigarrera, un torero español y un soldado. Así que miren la inspiración. Ellos la verdad es que fueron amigos por bastantes años. De hecho, el tiempo después llegaría a ser nombrado senador de Francia gracias al apoyo de Eugenia. Pero bueno, lamentablemente la familia sufre una tragedia ya que el papá muere en 1839 y se regresan a España por un tiempo. Ella retoma los deportes que le gustaban, por ejemplo, equitación, ese estilo de deportes. De ahí, la mamá de hecho se las lleva a Italia, a Francia, Inglaterra, Alemania, para que estuvieran rodeados básicamente de la más alta de la sociedad, de las sociedades, y este plan era también ver prospectos de matrimonio porque sobre todo Eugenia ya estaba grande, ¿cómo era posible? Y empezaron a circular chismes de Eugenia que la verdad no tenían ningún tipo de fundamento, que decían cosas de que ella andaba de coqueta, que se metía con los amantes de su mamá, muchas cosas honestamente. La veían feo, entonces la mamá fue de que la tengo que casar de ya. O sea, imagínense si alguna vez han leído el libro de Orgullo y Prejuicio, la mamá de las hermanas Bennet, háganse cuenta que esa era la mamá de Eugenia, de que tengo que casar a mis hijas ya porque se me van a quedar y van a estar hablando cosas horribles de ellas. Algo que sí les quería mencionar, que algo como característico de la personalidad de Eugenia, es que yo creo que ella, por todo lo que leí, era una persona muy apasionada y muy extrema. O sea, si había algo que le interesaba, no se interesaba tantito, se interesaba, o sea, se metía de lleno al tema.
Ella, como les digo, se interesó por los derechos de las mujeres y se super metió en el tema. Le interesaba, por ejemplo, mucho la causa de habilitar hospitales para gente con enfermedades mentales, una causa que también la emperatriz Sisi era algo que apoyaba, etc. Y les digo esto de que era una persona así como que muy apasionada y muy extrema, porque ella a sus 18 años se nos enamoró de el 17º marqués de Alcañices, creo que así se pronuncia, pero este chavo la traicionó. Ella estaba destrozada a nivel de que si no me caso con él, no me caso con nadie y me voy a hacer monja. Hasta fue, habló a un convento con una monja y la madre superiora fue de que usted es tan hermosa que parece que pudo haber nacido mejor para sentarse en un trono. Así le dijo la madre superiora. Al parecer ella también se enamoró otras 2 veces que tampoco resultaron, y según rumores que fue tanta así de que su tristeza, su decepción de que no resultaron, que hasta intentó desvivirse y la rescataron y así, algo así muy dramático. Pero bueno, como les dije, la mamá estaba busque cómo casar a su hija, y hemos llegado a ese momento de la historia en que la tenemos que casar. La verdad es que Eugenia, ella sabía que si ella quería contribuir a la sociedad, al menos de una manera significativa, la única manera de poder hacer eso era casándose. Como mujer casada, entrabas a los círculos que querías, etc. Te abría las puertas, vaya. Entonces fue de que, bueno, entonces pues me voy a tener que casar, porque si yo quiero socializar, etcétera, no lo puedo hacer soltera. Y fue de que sí, está bien, mamá, me voy a casar. Entonces, y aparte, como les digo, ella ya no estaba chiquita, ya estaba en sus 20, así de anciana quedada, ¿no? Ya la teníamos que casar. Entonces, en una reunión con gente, digamos, de la alta sociedad francesa en el Palacio del Elíseo, a Eugenia le presentan a Luis Napoleón Bonaparte, que era el príncipe en aquel entonces, y él la vio y muy probablemente dijo algo así como: oh mon Dieu, qué mujer tan bella, que había sido hechizado por su belleza y que su inteligencia y que no sé qué, y dijo: de aquí soy. Y digamos que dejó muy en claro sus intenciones de cortejarla. Ahora, hay otra versión que dice que él inicialmente no la quería para algo serio, sino para algo como muy casual, si ya saben a lo que me refiero, wink wink. Pero son 2 versiones diferentes. Ahora, les quiero platicar un poquito sobre Luis Napoleón Bonaparte. Cuando Eugenia lo conoce, la razón por la cual esa reunión se llevó a cabo era para celebrar que Luis Napoleón se había convertido en el presidente de la Segunda República, porque lo tenían que votar, al parecer, como estaba organizada la cosa. Esta parte que les voy a contar, vaya la redundancia, a continuación, creo que no se las mencioné tal cual en el episodio de Josefina, la primera emperatriz de Francia, la esposa de Napoleón, pero sí les comenté que Josefina tenía 2 hijos, un hijo y una hija. Su hija, Hortensia de Beauharnais, ella se casó / la casaron con Luis I de Holanda, y tuvieron a Luis Napoleón, quien era sobrino del primer Napoleón, el que llegó a ser emperador, el legendario, general, todo eso, ¿no? Y eso, pues ya se sabe la historia. Entonces, en cuanto ya fue el coronado, fue de que manden la invitación a Eugenia para que me venga a visitar y cuánta cosa. Entonces, según cuenta la historia, que en una recepción en el Palacio de las Tullerías, el emperador se le acercó a Eugenia, así como de manera muy seductora, tratando hasta casi de besarla, y le decía cosas de que necesito verte y que no sé qué, ¿cómo me acerco a ti? Dime. Y que Eugenia, de forma muy ingeniosa y rápida, le contestó de que por la capilla, señor, por la capilla, así es como me va a ver. Y bueno, entonces la cosa es que Napoleón III dijo, pues por la capilla iris, y anunció que se casaba con ella.
De hecho, en las Tullerías dio un discurso, esto el 22 de enero de 1853, ante el Senado, el cuerpo legislativo, Consejo de Estado, en el que decía, de forma resumida, ella es francesa de corazón, por educación y por el recuerdo de la sangre que derramó su padre por la causa del imperio. Tiene como española la ventaja de no tener familia en Francia, que hay que rendir honores y dignidades. Católica, piadosa, rezará al cielo las mismas oraciones que yo hago por la felicidad de Francia. Es buena, ella hará revivir en la misma posición la firme esperanza y las virtudes de la emperatriz Josefina, etc. Que consultó a su corazón y a sus creencias. Pero les cuento que unas razones por las cuales Napoleón III la eligió como esposa, aparte de que genuinamente le gustaba, o sea, se le hacía muy bonita y era inteligente, era porque le urgía casarse porque ya era oficialmente el emperador. Entonces no podía, así como todavía actualmente lamentablemente sucede en muchos países, en muchas empresas, que llegas a cierto puesto tienes que tener cierto estatus, o sea, de que tienes que estar casada, casado, etcétera, ¿no? Hagan de cuenta que era lo mismo. Entonces, como ya era emperador, tenía que estar casado y tenía que tener un heredero. Ahora, Napoleón III, les cuento que había sido rechazado por la princesa Adelaide, quien era sobrina de la reina Victoria de Inglaterra, pero la verdad es que los ingleses fueron de que ya vivimos un terrible desastre con el primer Napoleón, ya no queremos darle como más legitimidad a los Bonaparte, no, váyase para allá, váyase para allá. Y como Eugenia, la verdad es que tenía un linaje antiguo, aristocrático, de hecho fue algo que criticaron bastante, porque a pesar de que Eugenia tenía un linaje pesado, por usar esa palabra, ella no venía con dote, no venía con ejércitos, no venía con alianzas, etc. Muy parecida a la historia de la emperatriz Sisi, que fue capricho del otro, ¿no? Pero bueno, como les digo, a Napoleón III le urgía casarse, y necesitaba un heredero de forma urgente. Entonces, algo sí, digo, él decía que estaba muy enamorado de su futura esposa y la cortejaba y cuánta cosa, pero él seguía con sus amantes, porque eso de la fidelidad nunca pasó por su cabeza. De hecho, él decía que sus amantes eran sus petites distractions, o sea, sus pequeñas distracciones. Pero bueno, el domingo 29 de enero de 1853, Eugenia traía un vestido satén color rosa y se casan por el civil en la sala de los mariscales, y como a eso de las 8 de la noche, y al día siguiente, el 30 de enero, fue la ceremonia ya oficial, religiosa y todo. Y Eugenia de Montijo, a sus 26 años, se convirtió oficialmente en la emperatriz de los franceses al casarse con Napoleón III, quien tenía 45 años, by the way. Y se casaron en el altar mayor de la Catedral de Notre Dame ante el arzobispo de París. Esto fue así de que súper evento. La verdad es que Eugenia fue muy lista desde el inicio y dijo: yo tengo que caerle bien a los franceses, tengo que dejar una muy buena impresión, y de hecho cuentan que salió de la catedral para que la gente la viera y estuvo salude a todo mundo de una forma muy elegante. Aparte hizo una reverencia como que dando a entender de que soy sirvienta del pueblo, y este acto de cortesía la verdad es que a los que vieron ahí les gustó bastante y se emocionaron y les echaron porras y cuánta cosa. La gente se emocionó aún más cuando se enteraron que ella donó para diferentes caridades los 600,000 francos que el municipio de París le entregó como regalo de bodas, para joyas, de hecho, y ella de que no, lo voy a donar. Y ella aparte fundó un asilo para mujeres pobres, chicas pobres, y de hecho donó otros 250,000 francos que le había regalado el esposo.
Y ellos se fueron, los novios se fueron en su carroza imperial, que de hecho fue la misma que habían usado Napoleón y Josefina el día de su coronación y cuánta cosa. El vestido que llevó el día de su boda religiosa, les comento que era un vestido de satén blanco, muy bonito, con una diadema de diamantes y zafiros, que si mal no recuerdo por ahí hay fotos o cuadros al respecto, para que lo puedan ver, si lo encuentro se los pongo. Y bueno, se fueron de luna de miel a un lugar a un castillo, mejor dicho, llamado el castillo de Villeneuve-l'Etang, en el corazón de Saint-Cloud. Y de hecho aquí Eugenia quiso ocupar las habitaciones que habían pertenecido a María Antonieta. Y después vamos a hablar un poquito más de María Antonieta, porque la verdad es que Eugenia era súper fan de ella, pero súper fan. Pero bueno, continuando con la historia, como les dije, al reino le urgía el heredero, y ese era el trabajo principal de Eugenia como emperatriz. Pues se pusieron a trabajar en ello. Lamentablemente, en diciembre del año siguiente, en 1854, ella sufrió un aborto y de hecho terminó sufriendo otros. Al parecer, una de las cosas que provocaba esto era que ella se estresaba mucho por las constantes infidelidades del esposo. Dicen que no tanto porque ella fuera celosa, sino por el escándalo que ocurría por lo de las infidelidades. Y ella era así de que ultracatólica, y era de que, pero es que, o sea, no entiendo, o sea, ¿por qué haces esto? Debes de ser leal. Y el otro así como de que yo no escuché nada. Y fun fact, porque esto la verdad sí se me hizo muy curioso, la reina Victoria fue de que, mira, tú estás perdiendo bebés, te voy a dar consejos de cómo quedarte embarazada. Y el consejo literal le dijo, mira Eugenia, ¿por qué no usas ciertas posturas que te vendrían muy bien para tu próximo embarazo? ¿Por qué no pones unos cojines de esta manera en tus lumbares? Así lo tienes de mejor suerte. Pues la cosa es que yo creo que Eugenia le hizo caso, se puso el cojín porque ¡pum!, ya quedó embarazada nuevamente. Y el 16 de marzo de 1856, después de un largo y doloroso parto, dio a luz a su único hijo, Napoleón Luis Eugenio Juan José Bonaparte, quien recibió el título de príncipe imperial. Y la verdad es que por todo lo que leí, sí fue un parto muy largo y traumático para ella. De hecho, fue un parto de más de 2 días. La cosa fue que salió el niño de ella y Eugenia fue de que mission accomplished, misión cumplida. No me vengas a buscar, Napoleón, no me toques, yo no vuelvo a hacer esto, qué horror. Mejor vete con tus amantes, quédate con ellas, no me toques a mí, bye. Y como les digo, misión cumplida, ya le dio un hijo al esposo, le dio un heredero al imperio, check, check. Y el nacimiento del hijo era como un triunfo adicional, ya que el niño había nacido en un domingo de Ramos y el papa, en aquel entonces que era el papa Pío IX, dijo, él va a ser mi ahijado, que no sé qué, que porque es una bendición para la iglesia, y fue de que sí, están bien, puede ser tu ahijado. Su esposo Napoleón III, la verdad es que estaba tan feliz por su hijo, por el nacimiento de su hijo, que hasta anunció una amnistía para los marginados, incluso el pueblo, o sea, la gente estaba súper emocionada, que hasta dieron como regalos, donaciones a la emperatriz, anunciaron el nacimiento por todo el país con 100 disparos al parecer. Dijo Napoleón III que él y Eugenia iban a ser los padrinos de todos los hijos legítimos, porque hizo esa aclaración, hijos legítimos, que nacieran ese día el 16 de marzo, lo cual fueron 3,000 niños que nacieron ese día. Entonces, pues habían muchos ahijados, ¿verdad? Unos meses después, en julio, de hecho, Napoleón III escribió las disposiciones relativas en cuanto a la regencia y estableció que Eugenia se quedaría como regente, y de hecho
si algo le llegara a pasar a él, y de hecho se quedó Eugenia como regente varias veces que Napoleón III tuvo que salir de Francia por guerras, batallas, etc. Bueno, de aquí nos vamos a ir a la siguiente sección que llamo su era fashionista. Ya ven que les dije que ella era pues muy elegante y que era bonita, y si hubo algo en lo que ella destacó fue en la moda precisamente. Todo lo que ella se ponía, absolutamente todo, era imitado, copiado, alabado por muchísima gente, y de hecho si ven en las pinturas, incluso las fotos, o sea, sí se notaba que andaba con lo último, ¿no? Una de sus inspiraciones de moda era María Antonieta, y gracias a, ¿cómo les digo?, a la inspiración que ella recibió de María Antonieta, digamos que hizo un look que era como una moda neoclásica, inspirada en el tiempo del reinado de Luis XVI. Una de las cosas, de hecho, que ella puso, fueron dos cosas principalmente que fueron su legado en cuanto a la moda. La primera era un sombrero que llamaban el sombrero Eugenia o el sombrero emperatriz, que este es un sombrero pequeño que es como inclinado con la caída sobre un ojo, y el borde se dobla así como muy bruscamente y tiene casi siempre una plumita de avestruz. Ese sombrero estuvo de moda mientras ella estuvo viva, pero después se viralizó el sombrero otra vez cuando la actriz famosa Greta Garbo lo popularizó durante los años 30, 1930. Otra cosa que ella influyó fue que popularizó una crinolina que se llamaba cage crinoline, que es como una crinolina de forma de jaula. Esto fue, aparte de que la ropa en sí, esto fue un super boom, pero super boom, ayuda hacia la industria textil francesa y la mano de obra francesa en cuanto a la elaboración de ropa, etc. Y la razón por la cual esta crinolina fue tan como famosa, se podría decir, o tan popular, es porque te daba mucho volumen sin tanta tela y no estaba pesada. Entonces, pues podías tener un vestido de una tela mucho más lujosa, más cara, y no tenías que invertirle tanto a toda la demás tela que el vestido ocupaba. Pero sí les digo, esto fue un super boom para la industria textil francesa. Otra de las cosas que ella destacó, que están relacionadas a la moda, digamos, es su colección de joyas. La verdad es que ella tenía una de las colecciones de joyas más importantes de la época. Su colección en aquel tiempo dicen que valía aproximadamente unos 3.600.000 francos, y aparte ella destinaba otros como 200.000 adicionales a su colección personal, porque tenía lo que ella había juntado para ella y lo que ella tenía de la corona francesa. Y de hecho alguien que tiempo después compraría su colección sería el famoso joyero estadounidense Charles Tiffany, el de la famosa marca del anillo de compromiso, el de la cajita azul. Sí, él era súper fan del gusto, o sea, digamos, sí, del gusto de ella. Y ella, la joyería, la que mandó a hacer era de las casas joyeras más famosas y antiguas de Francia en general. De hecho, de esta colección es que algunas piezas, el Louvre, y bueno, se los iba a contar después, pero se los cuento ahorita. El Louvre, tiempo después, hace una como convocatoria de juntemos las joyas perdidas de la corona francesa. Y una de esas piezas, o sea, de lo que se logró juntar, parte de esas piezas fueron las que se robaron en el heist, en el robo. Que por cierto, vamos a hablar brevemente de eso.
yo siempre me imaginé, no sé ustedes, díganme ustedes, pero yo siempre me imaginé que cuando robaran un lugar así, iba a ser algo como digno de una película de Misión Imposible de Tom Cruise o de la serie de Lupin, pero, o sea, fue como la Pantera Rosa, la verdad. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con la historia de ella, estábamos en el tema de la moda. Algo que ella hacía todo el tiempo mientras fue emperatriz era que era de esas que se cambiaba el outfit como 3 veces al día y nunca repetía vestido. Entonces, por lo tanto, tenía muchísimos vestidos, los cuales ella, o sea, pues tenía un closet enorme, obviamente. Entonces, ella hacía como ventas anuales y ese dinero lo donaba a diferentes beneficencias. De hecho, hablando de sus vestidos, ella tenía a su modisto favorito, quien ella lo hizo modisto oficial en la corte, que era un hombre llamado Charles Frederick Worth. Y este señor le hizo cientos y cientos de vestidos. Pero bueno, otra cosa que está, digamos, como que no tan relacionada a la moda, pero sí al arte, ya ven que les dije que ella era súper fan de María Antonieta. Bueno, ella estaba obsesionada con ella. Empezó a decorar los interiores de sus casas / palacios con estilos de la época. La cosa fue que esto se popularizó y se hizo súper trendy. Lo llamaban de que el estilo de Luis XVI emperatriz. Y aparte, bueno, ella por su cuenta empezó a coleccionar todo lo que se encontraba de María Antonieta, por ejemplo, cuadros, objetos que habían pertenecido a ella, etc. Otra cosa que se me hizo muy interesante es que ella fundó el Musée Chinois, o Museo Chino en español, en el Palacio de Fontainebleau. Ella eligió las piezas de la colección, y digo eligió era porque juntó todo lo que tenía. Resulta ser que la mayoría de las piezas, o un poquito más de la mitad de las piezas, habían sido regalos diplomáticos que les habían hecho, ¿cómo se dice? Como grupos diplomáticos que habían ido a Francia desde China o de cualquier parte del Oriente. Pero algo que me llamó muchísimo la atención y que de hecho esto es algo que nos regresa a los episodios que acabamos de escuchar de Shiji en China. Ya ven que les conté sobre la Primera y la Segunda Guerra del Opio. Bueno, ¿se acuerdan que les conté que durante la Segunda Guerra del Opio los franceses pues ahí metieron su cuchara como siempre y tumbaron y atacaron y así? Bueno, entre esas cosas que atacaron y destruyeron, también saquearon y prácticamente se llevaron todo lo que había en el Palacio de Verano. Entonces había un general que fue el que dirigió esa saqueada, ataque, etc. Y él fue de que vamos a ponerlo en una cajita y vamos a regalárselo a la emperatriz porque todo esto está muy bonito, ¿yo qué voy a hacer con esto? Entonces, se lo llevaron de China sin el permiso de los chinos, unos aproximadamente 300 objetos que eran de Eugenia, o sea, era, digamos, la colección personal de Eugenia traída ilegalmente de China, y eran de ella porque pues fue un regalo que le hicieron a ella. Entonces era la colección total del museo chino, eran aproximadamente 800 piezas, 300 eran las del regalo. Entonces era casi la mitad de la colección de lo que tenía ahí. Digo, aún así creo que le hicieron muy buenos regalos para hacer toda una colección, pero bueno. Ahora, nos vamos a ir a su era de emperatriz. Les cuento que ella, la verdad, estuvo bastante involucrada en asuntos políticos. O sea, Eugenia siempre era vista en todos los viajes, ella tenía ideas, ella quería ayudar, hacer una diferencia, vaya. Y Napoleón III, pues la verdad no era el gran soldado como su tío, honestamente, pero algo que sí hay que reconocerle es que el hombre tenía una visión de modernizar a Francia
y pues, porque se daba cuenta que se estaban quedando atrás en cuanto a avances tecnológicos, industriales, etcétera. O sea, veía o le llegaban reportes de todo lo que estaba pasando en otros países europeos y él de que no tenemos eso en Francia, nos estamos quedando atrás. Entonces, por ejemplo, parte de esas cosas que estaban atrasados era en construir vías para trenes, el telegrama, o sea, cosas por el estilo, que esto ya existía en otros países, pero en Francia todavía no. Entonces, él quería trabajar en ello y la verdad es que, o sea, Eugenia nunca fue un objeto bonito que le acompañaba, vaya, a sus reuniones, a diferencia de, por ejemplo, la emperatriz Sisi, sino que Eugenia sí era de que sí tenía voz, le escuchaba, etcétera. Por ejemplo, Eugenia viajó a Egipto para la inauguración oficial del canal de Suez y de hecho empezó a representar al esposo en todos los viajes fuera de Francia. En 1860, de hecho, visitó Argel con el esposo. Durante este tiempo ella estuvo defendiendo con muchísima firmeza la igualdad de la mujer. Hasta llegó a presionar al Ministerio de Educación Nacional para que otorgaran el primer diploma de bachillerato a una mujer. También intentó persuadir a la Academia Francesa para que eligieran a la escritora George Sand como la primera mujer miembro de la Academia, pero desafortunadamente no lo logró convencer. Y la verdad es que Napoleón III la consultaba frecuentemente sobre asuntos políticos importantes y ella quedó como regente en su ausencia durante 1859, 1865 y 1870. Les cuento que durante la década de los 1860 Eugenia asistió con bastante frecuencia a las reuniones del Consejo de Ministros y hasta llegó a presidirlas por un tiempo durante una de las regencias, cerca de ese periodo. Esto sí me hizo muy interesante de ella, a pesar de que tenía ideas bastante progresistas, por ejemplo, los derechos de la mujer, ella siempre fue una muy conservadora y católica mujer y defensora de la monarquía, de esa hardcore tradicional. Siempre estuvo mostrando su apoyo a las familias reales europeas que tuvieran algún problema o crisis. Incluso respaldó la restauración de los Borbones en España, intentó ayudar a los monarcas que habían sido depuestos de Parma y del Reino de las Dos Sicilias. Como era súper católica, ella era una firme defensora de los poderes temporales papales en Italia y del ultramontanismo. Y de hecho hasta intentó disuadir a Napoleón III de reconocer el nuevo reino de Italia, que se formó después de la anexión de Cerdeña y todo eso. Apoyó el mantenimiento de una guarnición francesa en Roma para proteger el control papal sobre la ciudad, que de hecho hasta llegó a pelearse con el ministro de Asuntos Exteriores francés, un hombre llamado Edouard Touvenel, sobre la cuestión de la guarnición esa francesa que les digo en Roma, porque básicamente él negoció un acuerdo para reducir la presencia militar francesa a cambio de una garantía de soberanía papal por parte del nuevo reino italiano. La cosa es que terminan corriendo al ministro y el duque de Persigny le dijo al emperador las siguientes palabras: te dejas gobernar por tu esposa igual que yo, pero yo solamente comprometo mi futuro, mientras tú sacrificas tus propios intereses, los de tu hijo y los del país entero. Porque estaban bien enojadas con el emperador. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que por alguna razón le echan la culpa a Eugenia de lo que pasó en México con Maximiliano I. Ella pudo haber dicho, sí, la monarquía, que vaya Maximiliano y todo eso, pero pues ella no controlaba para nada lo que iba a pasar. Si no se sabe en la historia, estuvo muy crítica y termina feo para Maximiliano. Pero bueno,
Algo que les voy a contar a continuación, la verdad es que me dio mucha risa porque esto pudo haber sido un incidente internacional bastante severo. Resulta ser que en un viaje de estado, perdón, me perdí aquí con mis notas, en un viaje de estado fueron a lo que ahora es Turquía, llegaron a Estambul, esto fue en 1868. Eugenia fue a visitar el palacio de Dolmabahce y ahí vivía la mamá del sultán, que se llamaba la señora Pertevniyal, creo que así se pronuncia, discúlpenme. Sultán, quien era la mamá de Abdulaziz, el sultán número 32 del Imperio Otomano. La cosa es de que esta señora, la mamá del sultán, estaba súper indignada y lo que le sigue porque Eugenia tomó del brazo a uno de sus hijos mientras éste le estaba mostrando los jardines del palacio. Algo que digo, para Eugenia era la cosa más normal del mundo porque ella yo creo que le agarraba el brazo cuando platicaba con algún ministro, cuando caminaba y platicaba con el esposo, con el hijo, etc. Pero pues yo creo que ahí faltó como que clases de etiqueta y protocolo de los dos lados. La cosa es de que fue tanta la indignación de la señora que le dio un golpe en el estómago, así de que no estás en Francia, no lo toques, tipo así. Y hay otra versión de esta historia, que la señora no la golpeó en el estómago, sino le dio su bofetada, su cachetada, como lo llamen en sus países, y así de que, ¿por qué hay una mujer extranjera aquí? Que no sé qué. Y la cosa es que esto sí pudo, o sea, sí fue de que un pleito que casi causaba un incidente internacional. Yo creo que no pasó a mayores, honestamente, porque yo creo que la que fue muy prudente fue Eugenia, así de que vamos a calmarnos, vamos a pretender que no pasó nada, que no me pegaste, porque si no, pues nos vamos a agarrar a pleitos. Y bueno, y otro como fun fact durante este tiempo de Eugenia como emperatriz es que ella fue la persona con más condecoraciones de toda Francia, ya que obtuvo unos 20 sumando sus títulos nobiliarios y condecoraciones. Pero bueno, continuando con su historia, ella sufrió un atentado por parte de un revolucionario italiano, esto en 1858. Bueno, ella y el esposo Napoleón III. Resulta ser que había un señor revolucionario llamado Felice Orsini, quien de hecho era el hijo de un antiguo oficial de Napoleón Bonaparte en la campaña de Rusia. Y este señor estaba convencido que Napoleón III era el principal obstáculo para la independencia italiana y la causa y que las reacciones antiliberales de Europa y quién sabe qué tanto. Entonces, por lo tanto, Napoleón III se tenía que ir. Bye, desaparecer pues. Entonces, este señor hasta viajó para verse con gente en Inglaterra para que le fabricaran su bomba, porque él hasta diseñó su propia bomba, o sea, así de organizado estaba este hombre. Diseñó su propia bomba, hicieron como que prototipos, las probaron en Inglaterra y dijeron, sí, sí funciona. Entonces él fue así de que ya estoy listo para ir a matar al emperador, y se fue a París con sus cómplices y sus bombas. Resulta ser que Eugenia iba con Napoleón a la ópera, al teatro, que ahorita no recuerdo el nombre, pero básicamente fue el teatro que estaba antes de que fuera la ópera Garnier. Y ahí para entrar fue que lanzaron las bombas. Eugenia y Napoleón III afortunadamente se salvaron, o sea, completamente ilesos, nada más el susto, pero desafortunadamente murieron 8 personas y 12 salieron heridas. La carroza sufrió daños, creo que uno de los caballos también estuvo herido, pero pudo haber sido mucho peor, honestamente.
Este Orsini, de hecho, hasta salió como aturdido, por decirlo de esa manera, de los efectos de la bomba. Yo creo que no corrió, no se escondió, no sé qué pasó. La cosa es que al día siguiente lo encuentran y lo arrestan. Y cosa curiosa, esto le elevó muchísimo la popularidad, este atentado elevó muchísimo la popularidad tanto de Eugenia como de Napoleón III. Y bueno, después hay una guerra, que es la guerra Franco-Prusia, que la verdad, como yo les he dicho antes, aquí en este podcast no entramos tanto en detalles sobre guerras y campañas militares y cosas por el estilo. Lo único que tienen que saber de esta guerra franco-prusa es que termina siendo un desastre para Francia. Y desastre nivel, pierden y pierden bien feo. Todo esto culmina en la batalla de Sedan, en la que terminan pues capturando / se entrega a Napoleón III para evitar que mataran a los demás. Y la verdad es que a Napoleón III como no le fue muy mal. Lo tenían de invitado VIP en un castillo que habían convertido en prisión en Alemania. Y el pueblo fue de que, bueno, entonces como capturaron al emperador, pues ya no hay emperador, entonces pues viva la república, ¿no? ¡Yay! Y eso fue lo que hicieron. La gente se puso medio loca, no a nivel de cuando querían la república y mataron a María Antonieta y a Luis XVI, no ese nivel, pero sí algo medio acá locochón, que ella estaba batallando para salir y de hecho logró salir de Francia. Eugenia logró salir de Francia gracias a su dentista y terminó yendo a Inglaterra con el hijo y con Napoleón después de que lo liberaran, y se establecieron en Camden House en Chislehurst, Kent, creo que así se pronuncia. Estando en Kent, la verdad es que la salud de Napoleón III empieza a ir de mal en peor. Al parecer tenía como que unos dolores abdominales muy fuertes y termina falleciendo el 9 de enero de 1873. Después de enterrar a su esposo, Eugenia decide retirarse, alejarse de la política, pero la verdad es que se alejó muy a medias porque intentó unir a bonapartistas y legitimistas en una alianza política en contra de la Tercera República Francesa y proponiéndole al conde de Chambord, quien era el que estaba como encargado, de que adoptara a su hijo, pero él fue de que nope, se va a quedar la república, ya, let it go. Y de ahí se mudó a Farnborough Hill en Hampshire. Tuvo también una villa que se llamaba Villa Cyrnos, que estaba cerca de Niza, donde de hecho ahí vivió entre Inglaterra y Francia sus últimos años, pero eso ya sería tiempo después. Lamentablemente ella recibió otro golpe, ya que su hijo, o no le avisaron que su hijo, el que se fue a pelear a lo que ahora es Sudáfrica, con los británicos en la guerra Anglo-Zulú, falleció a sus 23 años. Entonces ella estaba destrozada y de hecho a partir de aquí ella vistió de luto así de forma muy rigurosa el resto de su vida. La muerte del hijo le afectó bastante. Digo, antes de que muriera el esposo se había muerto la hermana que le había afectado, luego muere el esposo y luego muere el hijo. Entonces después la muerte del hijo, la verdad es que su salud empieza a deteriorarse un poquito. Conforme pasaban los años, el doctor que tenía era de que yo te recomiendo que vayas a balnearios diferentes y que te ayude y tipo acá modo spa, la cosa. Y ella disfrutaba mucho ese tipo de lugares. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ella dijo, yo tengo que ayudar a como pueda, y de hecho les voy a contar sus contribuciones, que fueron, donó su yate de vapor que se llamaba Thistle a la Marina Real Británica, financió un hospital militar en Farnborough Hill
y también hizo importantes donaciones a hospitales franceses, y por todo esto le dieron el que en inglés se llama el GBE en 1919, que es como la Orden del Imperio Británico de Gran Dama de la Cruz, una cosa así. O sea, ya era Dame. Y bueno, al año siguiente ella viajó a España, de hecho, para operarse de cataratas porque ya casi no veía. Y afortunadamente su operación fue un éxito total. Ella estaba súper encantada y emocionadísima que podía volver a ver y leer porque extrañaba mucho leer. Pero lamentablemente no le iba a durar mucho su felicidad, ya que ya prácticamente regresándose a Inglaterra, en la tarde del 10 de julio de 1920 se empezó a sentir mal de una forma así muy repentina, y al día siguiente, el 11 de julio de 1920, a sus 94 años, Eugenia murió en el Palacio de Lira de Madrid. De hecho, a las 8:30 de la mañana exactamente, y murió de un ataque de uremia, que si son como yo que no saben qué significa o qué es uremia, es básicamente que te da como insuficiencia renal porque tu cuerpo tiene una acumulación de desechos tóxicos. Entonces, de eso fue que falleció. El duque de Alba, el duque de Peñaranda, el duque de Teba, el conde de Teba, perdón, y las duquesas de Tamames y Santoña fueron la comitiva que se llevó su cuerpo a París. El embajador de España y otros miembros de la nobleza francesa y española que estaban ahí la recibieron y le rindieron un homenaje que duró pues más de unas 3 horas, por todo lo que leí. Después se llevaron al cuerpo a Inglaterra y la enterraron en la cripta imperial de la abadía de San Miguel de Farnborough, que es que está, en Hampshire, en Inglaterra. Y de hecho en esa cripta imperial estaban enterrados su esposo y su hijo. Y bueno, hablemos un poco de su legado. Después de su muerte, ella dejó sus posesiones a diversos parientes. Sus propiedades españolas se pasaron a los nietos de su hermana Paca. La casa de Farnborough con todas sus colecciones al heredero de su hijo, al príncipe Víctor Bonaparte, y Villa Sirnos a la hermana, la princesa Leticia de Aosta. Los bienes demás líquidos los dividieron entre varias personas, y de lo que juntaron, 100,000 francos de este dinero se donaron, porque ella sí dijo que quería, se iban a donar para el comité de la reconstrucción de la catedral de Reims. Otras cosas que quedan como su legado es que ella fundó asilos, orfanatos, hospitales, ayudó y visitó personalmente a enfermos de enfermedades contagiosas en barrios miserables, sobre todo en París. Apoyó incluso investigaciones de Louis Pasteur para que acabaran con la vacuna de la rabia. Que bueno, mejor dicho, estas investigaciones de hecho culminarían en la vacuna en contra de la rabia. Como les comenté anteriormente, promovió los derechos de las mujeres. Ella apoyó a compositores como Émile Waldteufel, creo que así se pronuncia, y Jacques Offenbach. Algunas de sus pertenencias, muebles y así, se las pasaron a sus familiares, los Alba, y ahí va incluido un retrato suyo pintado por Winterhalter y otro de Goya que se llama La Marquesa de Lasan, que es un cuadro muy bonito, honestamente. Cosa curiosa, hay un asteroide que se llama el asteroide 45 Eugenia, que lleva su nombre. Fue honrada por John Gould, quien le dio a la paloma frutera de cabeza blanca el nombre científico de
Philonopus Eugene, creo que así se pronuncia, discúlpenme. Y en cuanto a sus joyas, porque aquí hay más de qué platicar, ella en vida, ya en sus últimos años, o sea, ya después de que quedó viuda y que se murió su hijo, y que ya no era emperatriz, tuvo que vender parte de sus joyas, mejor dicho, las subastó para la muy famosa casa de Christie's. Esto fue el 24 de junio de 1872 y lo que subastó, de hecho, eran 123 lotes que incluían diademas, collares, pulseras, abanicos, etc. De estas piezas, las que más destacaban eran unas perlas, un conjunto de diamantes y esmeraldas, que aquí estaba incluido un diamante que se conocía como el diamante Emperatriz Eugenia, que era de 51 quilates, imagínense eso. Y por la venta de todo esto, ella obtuvo un total de más o menos 1.125.000 francos, que esto para la época era un dineral, pero dineral. Charles Tiffany compró la mayoría de las joyas de la corona de Francia y aparte compró la mayoría de las joyas de la emperatriz, que su plan era venderlas posteriormente a las damas de alta sociedad estadounidenses, pero curiosamente fue una brasileña la que compró la mayoría de la colección de Eugenia. Esta brasileña se llamaba Aimé de Eren, creo que sí se pronuncia. Era una socialité y ella pues tenía muchísimo dinero y le encantaba coleccionar joyas de todas partes del mundo, de todo tipo de personas, y le gustaba mucho la colección de Eugenia. Y curiosamente, tiempo después, como les dije, el Louvre hizo su labor de recuperar piezas de la corona francesa, de las joyas de la corona francesa, y tenían, creo que siguen teniendo bastante, pero entre estas piezas, la más famosa, o de las más famosas que se robaron, que fue una tiara de diamantes y perlas muy bonita, era de las que había pertenecido a la colección personal de Eugenia. Y bueno, voy a cerrar este episodio con una frase de Eugenia, que es la siguiente: en la política, los males deben ser remediados, no vengados. Espero que les haya gustado el episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @LasReinasPodcast para Facebook e Instagram y @LasReinasPod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.